¿Qué tal? En este video vamos a analizar lo que son las derivadas por definición. Bueno, pero antes vamos a analizar lo que es la derivada. Si yo tengo una función f de x, pues su derivada es una función, como su nombre lo dice, que se deriva de ella, que me permitirá calcular la tangente en algún punto de ella. Para lograr eso, nosotros primero vamos a partir de una recta tangente. Quiero que noten lo siguiente. Yo aquí voy a tener una coordenada. En el eje de las x, voy a tener mi coordenada x y su altura le voy a llamar f de x o y. O sea, su coordenada sería xy, x, f de x. Mientras que este otro punto tendríamos que llamarle un x2, ¿no? Pero se acostumbra en este tema sumarle un cierto valor a x, una diferencial, delta x. Por lo que esta coordenada en el eje de las x sería x más delta x. Esa sería su coordenada. Por lo tanto, su altura, esta altura, estaría dada por f de x más delta x. ¿Ok? Entonces, la pendiente de esta recta secante, yo la podría calcular de esta manera. La pendiente de esta recta sería, fíjense aquí, se forma un triángulo rectángulo, sería cateto opuesto, f de x más delta x, es decir, esta altura, toda, y le voy a restar esta pequeña, que sería f de x, menos f de x, dividido entre el cateto adyacente, que sería esta distancia, que sería x más delta x, menos, o sea, esta distancia, menos esta otra, que sería x. Quiero que noten que x menos delta x en la parte de abajo se puede cancelar, por lo que la pendiente de la recta secante, le vamos a poner aquí que esta es la recta secante, sería f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Así nosotros podríamos calcular la pendiente de esta recta secante. Si yo quisiera encontrar la pendiente, pero de esta recta que es tangente a este punto, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Bueno, entonces tendría que hacer que delta x se vuelva a cero, es decir, tienda a cero. Por lo tanto, la pendiente, pero ya de esa recta tangente, sería el límite cuando delta x tiende a cero. ¿De quién? Pues de esto, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Pues esto, la pendiente de la recta tangente que toca un punto de mi función, es precisamente la derivada, es decir, la función prima que se deriva de la original f de x, f prima de x. Así es como nosotros vamos a poder calcular la derivada de una función. Vamos a escribirlo acá para que no se nos olvide. F prima de x será igual al límite cuando delta x tiende a cero. ¿De quién? Pues de f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. En ocasiones cuesta más trabajo estar manejando delta x. Aquí se gastan más palabras, se gasta más a la hora de escribir, por lo que muchos prefieren cambiar este delta x por una simple h. Por lo que mi fórmula puede cambiar a esta forma. F' de x igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de x más h menos f de x sobre h. Y es una manera más práctica de escribir la fórmula, pero al final de cuentas es exactamente la misma, ya sea que la manejemos con delta x o que la manejemos con h. Por cuestiones prácticas se puede manejar la h, así lo vamos a manejar nosotros para derivar de una forma más sencilla. Hagamos algunos ejemplos para que entendamos mejor cómo se aplica esa fórmula y cómo se puede encontrar la derivada de una función a partir de esa definición. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo sencillo, una función constante como esta, f de x
es igual a 7 y yo quiero encontrar su derivada, f' de x, esa es mi incógnita. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que seguir nuestra fórmula que dice que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, yo aquí tengo f de x, pero necesito f de x más h, entonces lo vamos a encontrar aquí a un lado. Como ustedes recordarán, una función constante, si la graficáramos, sería una línea horizontal que pasaría por un punto del eje, cortaría un punto del eje de la y. Es decir, no importando el valor de x, siempre su coordenada va a tener la misma altura. Por lo tanto, si f de x vale 7, f de x más h también vale 7. Entonces, en toda función constante va a pasar eso. Si aquí me hubieran dicho que f de x vale 5, f de x más h hubiera sido 5. Si f de x vale menos 3, f de x más h también hubiera sido menos 3. ¿Por qué? Porque es una línea horizontal en donde su altura no varía. Bueno, una vez que tenemos f de x más h, vamos a aplicar nuestra fórmula, nuestra definición para poder encontrar nuestra derivada. Entonces, fíjense bien. La derivada, f' de x, sería igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Bueno, dice aquí f de x más h, que vale 7. Y le vamos a restar f de x, que también vale 7. Y lo vamos a dividir sobre h, quedándonos lo siguiente, que esto es límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 0 sobre h. Si yo sustituyera el límite aquí, me quedaría 0 sobre 0 y quedaría indeterminado, por lo que antes de sustituir el límite lo que vamos a hacer es hacer esta operación. 0 sobre cualquier número, pues me va a dar 0, por lo que esto será límite cuando h tiende a 0 de 0. ¿Y el límite de 0 cuál es? Pues 0. Por lo tanto, la derivada de esta función será 0. ¿Qué me está diciendo esta derivada? Bueno, me está diciendo que en cualquier punto, porque vean que no depende de x, de ningún valor, o sea, me dice simplemente que es 0. Entonces, la pendiente en cualquier punto de una función constante es 0. Es una línea recta horizontal, por lo tanto su pendiente es 0. Repito, si aquí yo hubiera puesto un 5, f de x más h hubiera sido 5, ¿y qué hubiera pasado acá? Pues llegaría a lo mismo, vean. Mismo procedimiento. No importa el valor de la función constante, siempre su derivada va a ser 0. Bien, vamos ahora a hacer la derivada, vamos a encontrar la derivada de una función lineal de este tipo. F de x es igual a 2x más 3. Bueno, antes de aplicar la fórmula, vamos a encontrar f de x más h. Bueno, lo que vamos a hacer es que en donde haya x, aquí, vamos a abrir un paréntesis. Vean, dice 2 y abrimos un paréntesis. En lugar de x, vamos a colocar x más h. Y luego dice aquí más 3. Lo completamos, más 3. Podemos desarrollar este producto. Me quedará que f de x más h será 2x más 2h más 3. Y ahora sí, vamos a la fórmula que dice que f' de x, porque eso es lo que queremos, es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h, es decir, todo esto, 2x más 2h más 3, menos, dice la fórmula, f de x, menos esto, lo voy a colocar entre paréntesis, menos 2x más 3. Lo coloco entre paréntesis porque este negativo me afecta a ambos términos, dividido sobre h. Bueno, pues vamos a desarrollar este producto por este signo negativo y nos quedará de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? 2x más 2h más 3 menos 2x menos 3 sobre h.
podemos reducir términos semejantes. 2x menos 2x se cancelan, 3 menos 3 se cancela, y solamente me quedará 2h sobre h, es decir, que esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2h sobre h. Nuevamente, si yo sustituyo el límite desde una vez, desde ahorita, me quedaría 2 por 0, 0, sobre 0 estaría indeterminado, por lo que antes de sustituir el límite, vamos a simplificarlo. H entre h es 1, 1 por 2 es 2, por lo que me quedará el límite, cuando h tiende a 0, de 2. Y, de acuerdo con las propiedades de los límites, el límite de una constante es la misma constante, por lo que su derivada sería 2. También quiero que noten que su derivada no depende de x, de la coordenada. ¿Por qué razón? Bueno, porque una función lineal es una línea recta, en donde en cualquier punto su pendiente es la misma. En este caso su pendiente es 2, no importando la coordenada. Y pues vamos a hacer la derivada de esta función cuadrática, f de x igual a 2x cuadrada más 3x menos 1. Antes de aplicar la fórmula de definición, vamos a encontrar f de x más h. Habíamos comentado que donde se encuentre x, vamos a abrir un paréntesis. Por ejemplo aquí, dice 2, paréntesis, elevado al cuadrado, más 3, paréntesis, menos 1. Y en donde nosotros abrimos esos paréntesis vamos a colocar x más h. Bueno, podemos desarrollar esto de una vez o lo podemos hacer dentro de la fórmula. Algunos prefieren hacerlo acá para evitar complicaciones a la hora de desarrollar toda la fórmula. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. 2 que multiplica. Tenemos aquí un binomio elevado al cuadrado que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Aquí simplemente tenemos la multiplicación de este número, el 3, por este binomio. Me quedará 3x más 3h menos 1. Aquí también yo puedo multiplicar este término por cada uno de los que están adentro del paréntesis, quedándome que f de x más h será igual a 2x cuadrada más 4xh más 2h cuadrada más 3x más 3h menos 1. Bueno, eso lo vamos a sustituir en nuestra fórmula para derivar por definición. Entonces, f' de x será límite, cuando h tiende a 0, ¿de quién? Pues de todo esto, de f de x más h. 2x cuadrada más 4xh más 2h cuadrada más 3x más 3h menos 1. Todo esto es f de x más h y le tengo que restar, voy a abrir un paréntesis, f de x, es decir, 2x cuadrada más 3x menos 1. Y todo esto dividido sobre h. Bien, en el siguiente paso lo que tenemos que hacer es desarrollar este producto. Aquí me va a quedar menos por más, menos, menos por más, menos, menos por menos, más. Lo hacemos de una vez. Y simplificamos términos semejantes. Quiero que noten que aquí tenemos 2x cuadrada y menos 2x cuadrada, se va a cancelar. Tenemos 3x menos 3x, también se va a cancelar. Tenemos menos 1 más 1, también se cancela. Por lo que esto me va a quedar así. f' de x es igual al límite, cuando h tiende a 0, solamente de 4xh más 2h cuadrada más 3h dividido sobre h. Nuevamente, si yo sustituyo el límite directamente aquí, me quedará todo esto 0, entre 0 será indeterminado, por lo que hay que quitar esa indeterminación.
En este caso, esa indeterminación la vamos a quitar factorizando, hallando un factor común. En este caso, quiero que noten que se repite la h en todos los términos, por lo tanto yo lo puedo sacar como un factor h que multiplica solamente a 4x, porque la h ya la saqué. Aquí solamente me quedará más 2h y aquí más 3. Todo dividido sobre h. Ahora sí, como la h es factor en la parte de arriba, lo puedo cancelar con el de abajo. Por lo que me quedará solamente el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Pues de 4x más 2h más 3. Pues vamos a evaluar el límite sustituyendo directamente donde se encuentre el h. Vamos a poner 0 y nos quedará de la siguiente forma, que f' de x será igual a 4x más 2 por 0 más 3. 2 por 0 se cancela, es 0, por lo que f' de x, ya como resultado final, será igual a 4x más 3. Esa sería la derivada de la función 2x cuadrada más 3x menos 1. Aquí sí aparece x, ¿por qué? Porque al ser cuadrática, en alguna coordenada, la pendiente ya es diferente a otra coordenada. Y por último, hagamos la derivada de una función irracional como esta. Ya involucramos aquí al radical, la raíz cuadrada de 5x más 1. Como siempre, encontramos primero f de x más h. Copiamos la función f de x, pero donde haya x, abrimos un paréntesis, dejamos ahí un espacio, continuamos, dice más 1. Y ahí donde dejamos el espacio vamos a colocar x más h. Podemos desarrollar esto o lo podemos hacer acá en la fórmula, lo vamos a hacer en esta ocasión acá en la fórmula. f' de x va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h, la raíz cuadrada de 5x más 5h más 1, menos la función f de x menos la raíz cuadrada de ¿quién? De 5x más 1 dividido entre h. Si nosotros evaluamos el límite aquí directamente, nos va a quedar 0 en la parte de arriba y 0 en la parte de abajo, está indeterminado. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar esta derivada? Bueno, hay que quitar esa indeterminación multiplicando por un binomio. Quiero que aquí lo vean, aquí tengo como un binomio, por ese mismo binomio pero conjugado, es decir, esto mismo pero con signo más, con la intención de que a la hora de hacer la multiplicación me quede una diferencia de cuadrados y se cancelen las raíces. Entonces yo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de ¿quién? De 5x más 5h más 1, y en lugar de menos se coloca ya el más, raíz cuadrada de 5x más 1. Si yo hago esta multiplicación, pues mi función se altera. Para que eso no suceda, lo dividimos entre esta misma cantidad, 5x más 5h más 1 más raíz de 5x más 1. Estos, como son iguales, al dividirse sería 1 y al multiplicarlo por mi función no se alteraría. Bien, entonces, como habíamos dicho, este es el producto de dos binomios conjugados y su resultado es una diferencia de cuadrados. Es decir, sería el límite, cuando h tiende a 0, de este al cuadrado menos este al cuadrado. Pero una raíz cuadrática, raíz cuadrada elevada al cuadrado se cancela, por lo que solamente me quedará 5x más 5h más 1, ya sin la raíz, menos, porque es una diferencia de cuadrados, menos, voy a abrir un paréntesis, este elevado al cuadrado, se cancelan las raíces y solamente me queda 5x más 1. Este es el resultado de hacer esta multiplicación.
el producto de dos binomios conjugados, una diferencia de cuadrados, pero al llevar al cuadrado se cancelan las raíces. Y en la parte de abajo, pues ahí sí no hay otra más que escribir este producto de esta manera. Así, de esta forma. Bien, entonces, realizamos el producto de este signo con este binomio, menos por más menos, menos por más menos. Lo vamos a hacer aquí de una vez para ahorrarnos un poquito de espacio. Menos 1. Bueno, simplificando, reduciendo términos semejantes, 5x menos 5x más 1 menos 1 se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, que esto es igual al límite cuando h tiende a 0. En la parte de arriba me va a quedar 5h solamente, 5h, y en la parte de abajo me va a quedar otra vez este producto, h por la raíz cuadrada de 5x más 5h más 1 más la raíz de 5x más 1. ¿Qué resta hacer? Bueno, pues simplificar esta h para quitar la indeterminación. H entre h me da 1, por lo que solamente quedará en la parte de arriba un 5 y en la parte de abajo estos dos radicales. Para encontrar ya el valor de la derivada, lo que tenemos que hacer es evaluar el límite directamente, es decir, vamos a sustituir el valor de h aquí. Si hubiera más h's, ahí habría que sustituir el valor de 0. En este caso solamente ahí multiplicando al 5. Por lo que f' de x sería igual al límite cuando h tiende a 0 de, dijimos en la parte de arriba solamente hay 5 y en la parte de abajo raíz cuadrada de 5x más 5 por 0 más 1 más la raíz de 5x más 1. Esto me va a dar 0 y solamente me va a quedar raíz de 5x más 1. Noten que son iguales. Bueno, lo escribimos para que se note mejor. Límite cuando h tiende a 0 de 5 dividido entre la raíz de 5x más 1 más la raíz de 5x más 1. Como son igualitas, raíz de 5x más 1 más raíz de 5x más 1 me quedan 2. Y aquí ya no tendría yo por qué haber puesto el límite. ¿Por qué razón? Porque ya lo estoy sustituyendo, ya lo estoy evaluando. Por lo tanto, ya no debo colocar el límite de que h tiende a 0 porque ya ha sido sustituido. Bien, entonces ya el resultado lo vamos a colocar en la parte de arriba para que nos quepa. Voy a borrar esta fila. Ya el resultado, f' de x, será igual a 5. Y en lugar de poner por separado las dos raíces, las juntamos y serían 2 raíz cuadrada de 5x más 1. Ese sería nuestro resultado, nuestra derivada. Bien, pues hasta aquí con el tema de derivadas, utilizando la definición. Espero que les haya servido este video para entender mejor nuestro tema.